Qué bendición, hermanos, estar nuevamente en este adiestramiento, listos para continuar y, por cierto, finalizar el capítulo 3 que tiene que ver con orden y ubicación del cuerpo. Vamos a continuar entonces en esta hora y continuamos con el testimonio de nuestro apóstol, al cual quiero dar lectura para que su testimonio sea escuchado, sea entendido exactamente como él lo escribió. Dice: cuando sufrí el infarto al corazón, no quise pedir oración a nadie, sin antes pedir dirección al Señor. Él me indicó que tenía que ir a Sutijá, una aldea ubicada al sur del departamento de Petén, en Guatemala, para que los profetas de esa región oraran por mí. Le conté a mi familia lo que el Señor había dicho y me dirigí hacia ese lugar en obediencia. Desde el momento que llegué a Sutijá, como apóstol que soy, me sometí a la autoridad que el Señor les ha delegado a ellos como profetas. Como resultado de haber obedecido cada una de las directrices que el Señor iba dando a través de estos profetas, fui bendecido con la riqueza de dones y ministerios de ese lugar, y a través de ellos Dios obró en mi cuerpo, dándome un corazón nuevo. Con esa actitud de obediencia, yo no perdí autoridad, sino todo lo contrario, gané aún más el respeto de los hermanos de Sutijá. El someterse a la autoridad delegada de Dios es parte del funcionamiento del cuerpo. Cuando en el cuerpo cada miembro se somete a la autoridad delegada, hay un mejor funcionamiento, porque el cuerpo trabaja por aparatos o sistemas como el digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso, muscular, etc. Al dar lectura al testimonio de nuestro apóstol, podemos nosotros entender con claridad el sometimiento que debemos de tener unos a otros. Siendo él el apóstol en Misión Cristiana del Calvario, no impuso su autoridad, sino llegó a Sutijá y se sometió a la autoridad que el Señor les ha delegado a ellos como profetas. Definitivamente vemos, y lamentablemente en la iglesia hoy día, en la iglesia en general, la actitud de muchos hermanos es muy distinta. La actitud es una actitud resistente, el no quererse someter a la autoridad que el Señor ha delegado a través de los diferentes ministerios. Algunos creen que tienen mucha autoridad y definitivamente han llegado quizá en algunos casos a decir de que no se someten y no se someterían a una autoridad menor o inferior a ellos. Esto sí sucede solo en el ejército. Por ejemplo, en el ejército no vamos a ver a un coronel sometiéndose a un capitán, a un general sometiéndose a un soldado. Definitivamente en el ejército no vamos a ver esto. Por eso el Señor usó como modelo el cuerpo, porque en el cuerpo todos los miembros allí sí se someten unos a otros. Pensemos que un hermano necesita, tiene el don de hacer milagros, y en este caso recibe dirección del Señor para acercarse a uno de los hermanos de la congregación. Y uno de los hermanos de la congregación, nos pone aquí el ejemplo el apóstol, le da instrucciones que debe de ayunar, debe de hacer alguna declaración de sanidad en relación obviamente a alguna enfermedad. Pero el hermano que nos presenta aquí el ejemplo del apóstol va a
tener una reacción. Pueden haber dos posibilidades. Una es que obedezca, sacando provecho a lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Usando correctamente el don o los dones que el Señor le ha dado. O la otra es que sencillamente dude que el Señor sea quien esté hablando y definitivamente no esté dispuesto a someterse. En Efesios capítulo 5 y verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando vamos a alguna iglesia como ministerio, si es el ejemplo también que pone nuestro apóstol, cuando él llega como ministerio apostólico a una congregación, en ese momento él se somete a la autoridad, en este caso del pastor. Nosotros mismos como asistentes apostólicos, cuando vamos a una iglesia, es exactamente lo mismo. No podemos hacer menos que eso. Hemos observado a nuestro apóstol, su manera de actuar, de comportarse, y entonces él pregunta al pastor de la iglesia local donde llega cuál es el programa, ¿verdad? Para someterse a ello, no para decir eso no está bien, yo lo voy a cambiar todo, no me parece, debe hacerse uno nuevo. Y eso es muy importante porque definitivamente eso habla del sometimiento que hay en cada uno y debe haber en cada uno de nosotros como ministerios también. Y entonces vamos nosotros a ver en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios. Dice en el capítulo 2, o capítulo 12, perdón, y verso 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tomemos en cuenta que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero ese para provecho debe ser entendido correctamente. No es para provecho personal. Algunos pueden llegar a creer o a pensar que el don es solo mío y yo lo uso cuando yo quiera porque Dios me lo dio a mí. Y creen que tienen potestad sobre ese don. Recuerden que cuando Timoteo está apagando, dejando que se apague el fuego, Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, se nos ha repartido por el Espíritu, pero hay repartimientos naturalmente del Espíritu. Pero, mis amados, el don sigue siendo de Dios. Algunos creen, algunos piensan que lo ven como un regalo en el sentido como se ha entendido en el mundo. No, no es así exactamente. Porque si a ti se te da un regalo, el regalo, tú haces con el regalo lo que tú quieras, es tuyo. Por eso es un regalo. Pero se ha entendido los dones desde esa perspectiva. Aunque tiene que ver con la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero el don. Por eso Pablo, una vez más, Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ese don, ese recurso maravilloso es de Dios depositado en nosotros. Y Él espera que lo usemos y lo usemos correctamente. Por eso, si algo Dios espera es que
nosotros administremos bien los dones que nos han sido confiados. Para usarlos, en este caso está muy claro, ¿verdad? A cada uno, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo de Cristo. No es para provecho mío, para mi provecho. Es para provecho entonces del cuerpo de Cristo. Cuando los sentidos se ponen en acción, como el sentido del olfato, del gusto, del oído, pues el cuerpo se ve beneficiado y es beneficiado en gran manera. Recordemos que la misma mano necesita al brazo, por supuesto que va a necesitar de los huesos, va a necesitar de los músculos, va a necesitar de los tendones. La mano por sí sola no podría hacerlo, no podría moverse sin la ayuda de los que tienen que intervenir, como ya lo mencionamos. Por eso es importante que en el cuerpo de Cristo entendamos que los dones y los ministerios han sido colocados dentro de la iglesia misma para provecho de esta como cuerpo. Ahora, creemos firmemente que es el tiempo de expresar las riquezas de los dones que el Señor nos ha dado como Misión Cristiana del Calvario, pero tenemos que tener claro que debemos de funcionar exactamente donde se nos ha ubicado. Allí debemos de estar nosotros funcionando, no debemos de ignorar los dones, no debemos de ignorar los ministerios, porque ignorar los dones, ignorar los ministerios, en este caso es ignorar la autoridad que es la cabeza. Esto es Cristo. Y es quien ha dado los dones, es quien ha dado los ministerios. Los dones no han sido dados ni los ministerios por el cuerpo ministerial, ni por el apóstol de la misión. El cuerpo ministerial está para reconocer los ministerios y para reconocer los dones. Ese reconocimiento de la autoridad de los demás miembros va a mantener saludable al cuerpo. Un punto muy importante acá. Cuerpo ministerial no da los dones, no da los ministerios, pero sí los reconoce. Entonces, es importante que cada ministerio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, cuide eso, que los dones y los ministerios puedan tener, en este caso, un reconocimiento del cuerpo ministerial. Voy a decirlo de la siguiente manera. En la congregación deben estar funcionando los diferentes ministerios. En la congregación deben estar funcionando los diferentes dones. Pero ¿cómo puede, acá por favor, y cómo debe funcionar el don? ¿Cómo debe funcionar el ministerio? Bueno, hay un hermano, pongamos un ejemplo, una hermana que viene y empieza a levantarse con el don de profecía. En primer lugar, diferenciemos esto. Una cosa es el don de profecía. No caigamos en la tendencia que porque el hermano o la hermana tiene el don de profecía o tiene el don de sueños o de visiones, no caigamos en la tendencia de inmediatamente decir es un profeta o es una profetisa.
es bueno que identifiquemos el don. Y es bueno que podamos nosotros someter esto también al cuerpo ministerial, para que haya no solamente orden, sino que haya un reconocimiento, y el reconocimiento debe venir del cuerpo ministerial. Sobre todo en aquellos dones o ministerios que ya conocemos, ¿verdad? Reconocer a alguien en una congregación como profeta porque tiene el don de profecía. Creo que, y creo, no lo digo dudando, sino creo firmemente que no es lo correcto. Reconozcamos el don de profecía. O identifiquémoslo, mejor dicho. Identifiquemos los dones. Este es don de servicio, este es don de profecía, este es don de palabra de ciencia. O sea, identifiquémoslos. Y qué bueno es que podamos también someter esto al cuerpo ministerial cuando tenemos alguna duda, para no hacer algo incorrecto. Creemos firmemente que los ministerios deben de fluir y funcionar dentro de una misma iglesia. En Antioquía, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, habían profetas y maestros, o sea, en plural. Habían profetas y maestros. Cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, habían otra vez profetas, plural, no profeta, profetas y maestros. ¿Qué significa esto? Veamos la iglesia de Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles. Y definitivamente el Señor fue levantando diferentes dones. Pero es necesario, si nosotros entendemos claramente que somos cuerpo, y el cuerpo entendemos que debe estar saludable, la iglesia debe estar saludable, no corramos reconociendo lo que le corresponde al cuerpo ministerial, pero sí identifiquemos. Esto es sensatez, esto es prudencia, esto es orden. Hágase todo decentemente y con orden. Por eso es importante que nosotros podamos entonces entender lo que ha sucedido y está sucediendo en medio nuestro. Hay un mover glorioso del Espíritu Santo, pero tenemos que ser buenos administradores de los misterios de Dios. Los miembros del cuerpo se ayudan unos a otros. Bueno, en el ejército se enseña, por ejemplo, que cuando un soldado cae herido en medio de del bombardeo que puede haber, en medio de la batalla, se les enseña que rescaten a los soldados heridos. Y aunque ya dijimos con claridad que el Señor no usó como modelo el ejército, sino el cuerpo, pero lo menciona aquí nuestro apóstol para hacer una aclaración. En el ejército se les enseña que rescaten a los soldados heridos, que velen por ellos. Lamentablemente, la iglesia que ha sido llamada para vivir como cuerpo no lo ha entendido. Porque la iglesia, cuando un hermano cae herido, la iglesia en este caso le lanza más bombas o simplemente lo deja ahí hasta que se muera. Por eso es que muchos han calificado a la iglesia evangélica como el peor ejército, o el ejército que mata a sus heridos y el ejército que deja morir
a sus propios hermanos. Y cuando dicen esto, solo evidencia que la iglesia no ha entendido qué significa vivir como cuerpo. En el cuerpo de Cristo, todos los miembros se ayudan mutuamente sin destruirse unos a otros. Por eso vemos en Hebreos capítulo 13, dice la escritura en el verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo repito una vez más, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otro ejemplo que podemos ver dentro del cuerpo es el aparato digestivo, cómo se ayudan los órganos o los miembros del cuerpo mutuamente. Para llevar a cabo el proceso de la digestión, esto no lo hace solamente el aparato digestivo. Deben de intervenir diferentes órganos. Debe intervenir la boca, debe intervenir la lengua, debe intervenir las glándulas salivares, debe intervenir los dientes, las muelas. Y por eso, y no solamente esto, luego debe intervenir también el esófago, debe intervenir el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos, el grueso y el delgado. Todos estos se necesitan unos a otros para hacer correctamente el proceso de digestión. Si alguno de estos no trabaja, si alguno de estos no funciona correctamente, puede presentar el cuerpo un trastorno digestivo. Por eso es importante que nosotros entendamos la razón de ser de cada miembro del cuerpo. Es necesaria para cuidar y velar por su funcionamiento, porque esto va a ayudar a que también los demás órganos cumplan su función correctamente. Misión Cristiana del Calvario tiene definitivamente una riqueza ministerial en cuanto a dones y ministerios gloriosos que están y estamos para servir al cuerpo de Cristo. Pero no los ignoremos. Ese es un problema grave de la iglesia en general, pero en Misión Cristiana del Calvario no debemos ignorar esa riqueza valiosa que el Señor nos ha confiado. En Hechos capítulo 9 vemos un acontecimiento sorprendente. En Hechos capítulo 9 y verso 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué lindo cuando Saulo se convierte yendo camino a Damasco, vemos cómo Dios usa los dones que hay en la iglesia para ministrar a Saulo. Y entonces le da las directrices a un discípulo llamado Ananías. Recordemos, Saulo era un hombre temerario, era un hombre muy influyente, era agresivo. Y alguien podría pensar que para el nivel en el que se movía Saulo, debía el Señor de haberle hablado mínimo al apóstol Pedro, para que fuera el mismo apóstol Pedro a orar, a ministrar a Saulo y que éste recobrara la vista. Sin embargo, vemos que Dios no quiso usar a ningún ministerio de este nivel.
no usó a un profeta, en el sentido ministerial, a un apóstol, a un evangelista, a un maestro, pastor, sino quiso usar a un discípulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, y al momento en el verso 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, dice, fue bautizado. Llama poderosamente la atención cómo es que Dios usa entonces ese recurso. Usa a un discípulo. Y en este caso, aunque Saulo era un hombre muy influyente, sin embargo, debía de someterse a la autoridad delegada de parte de Dios a este discípulo llamado Ananías. Los pastores que no ejercen la autoridad delegada no tienen el entendimiento de vivir como cuerpo. El apóstol explica acá que hay muchos pastores que se quejan, por ejemplo, diciendo hay hermanos que no quieren aquí entrar al adiestramiento, no quieren hacer grupos de comunión familiar o ir al grupo de discipulado, o no les parecen los cantos que se cantan acá. Cuando alguien se queja en este sentido, el apóstol nos explica que ahí ni el pastor ni la iglesia ha entendido qué significa vivir como cuerpo. Definitivamente el pastor tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Y todo miembro del cuerpo de Cristo. Recuerden que aquí hemos usado mucho la palabra miembro porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe someterse a dicha autoridad. El que no se somete a la autoridad establecida por Dios, se está revelando a la cabeza, se está revelando a Cristo mismo. No tenemos por qué ceder la autoridad. Pastores no, o ministerio que fuera, no tiene por qué estar cediendo la autoridad a nadie, la autoridad que le ha sido delegada. No debe estarla cediendo a nadie dentro de la iglesia. Es como pasa también en los hogares, nos explica aquí nuestro apóstol, que en muchos hogares el padre termina cediendo la autoridad a alguien más en su casa, lo cual es lamentable y es hasta trágico. Y es tiempo que entendamos que en Misión Cristiana del Calvario ningún ministerio debe estar entonces cediendo esa autoridad a alguien más. Ha sido puesto por Dios allí con esa autoridad delegada, por lo tanto funcione con esa autoridad que Dios le delegó. Funcione correctamente. Lo mismo en casa. El padre debe de funcionar correctamente de la manera en que Dios lo manda, para que haya orden y decencia en la iglesia, que haya orden y decencia también en la casa. Aquí nuestro apóstol dice algo que vale la pena leerlo bien y dice, uno de los indicadores de que usted está en autoridad y tiene autoridad en la iglesia es que los hermanos obedecen haciendo lo que usted le dice. Si sucede todo lo contrario, déjeme decirle que no es autoridad en la iglesia. Muy fuerte esto. ¿Quieres saber? No si eres pastor, si eres profeta, si eres evangelista, apóstol o maestro. No, ¿quieres saber si tienes autoridad? Bueno, debe estar sometido a la autoridad. No puedes considerarte como una autoridad absoluta. Debes estar sometido a la autoridad como autoridad que eres. Cualquier ministerio sometido a la autoridad que Dios ha establecido.
Profeta, pero sometido bajo la autoridad de Dios. Apóstol, pastor, maestro, evangelista, pero sometido a la autoridad de Dios. Pero quieres saber si no solo eres, sino estás ejerciendo autoridad. Tú hablas y el cuerpo funciona. Los discípulos obedecen. Si pasa todo lo contrario, como dice acá nuestro apóstol, no eres autoridad en la iglesia. Todos los miembros del cuerpo tienen asignada una función. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver el verso 13 en adelante. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como dice este final, verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No es como yo quiero, no es como tú quieres, es Dios mismo quien se encarga de colocar a los miembros en el cuerpo como Él ha querido. Algunos de repente se quejan que no los toman en cuenta porque no son profetas, porque no tienen tal don, porque no cantan, no tocan un instrumento, no son maestros de escuela bíblica. Pero lo que pasa es que no han tenido todavía un entendimiento claro de qué significa ser cuerpo de Cristo, funcionar y vivir como cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender primero. No es un asunto de que todos quieren hacer lo mismo. Todos quieren ser parte del grupo de alabanza. Todos quieren ser parte de los que predican o están enseñando desde el púlpito. Es natural que todos debemos de madurar y llegar a ser maestros, todos. No maestros de pizarrón. Maestros, gente entendida en los misterios de Dios, en la revelación de Dios. Gente madura que modela con su estilo de vida. Esa es una responsabilidad de todos nosotros. Es por eso que la iglesia necesita evidenciar entonces este estilo de vida, en este caso su vivencia como cuerpo de Cristo. Hay hermanos que de repente están pasando por alguna crisis, alguna enfermedad, pero no buscan a los hermanos que tienen el don de sanidad o de sanidades para que oren por ellos. Terminan buscando a otros, dicen, no, yo a él no lo voy a buscar. ¿Cómo voy a buscarlo a él? ¿Cómo voy a buscarla a ella? No. Terminan buscando a otros hermanos, pero en muchos casos ellos no tienen los dones de sanidades. Pero por no querer someterse unos a otros, dicen, no, a él no lo busco, a ella no la busco, aunque tenga el don de sanidad. No. Por eso es importante entender lo que significa ser cuerpo de Cristo, funcionar como cuerpo de Cristo, vivir como cuerpo de Cristo. Es importante que en el cuerpo de Cristo todos tenemos que hacer, todos tenemos algo que dar y debemos entender que siempre debemos estar funcionando, no cuando queremos, no cuando pensamos que es el momento. Definitivamente
el cuerpo está sometido a la cabeza, el cuerpo humano, y ese es el mejor ejemplo que todos podemos tener. Muchas veces cuando se ora por los enfermos, muchos lugares pasan todos al frente enfermos. Lo que está sucediendo ahí definitivamente es que no están funcionando como cuerpo. No están funcionando los dones de sanidades. Ahí mismo están, pero no lo saben o sabiéndolo prefieren ignorarlos. La iglesia de esta manera no le da el valor correcto a los dones, a los miembros dentro del cuerpo de Cristo, a la función que estos deben estar desarrollando. Es el tiempo que la iglesia se levante, nos dice nuestro apóstol, y que use esos dones preciosos y gloriosos. Esto hará que el Padre sea glorificado y que su iglesia sea bendecida. Que el cuerpo de Cristo se desarrolle de la manera en que el Señor lo está mandando. Vamos a orar. Padre, gracias por esa revelación maravillosa de que somos cuerpo, debemos funcionar como cuerpo, vivir como cuerpo de Cristo que somos. Padre, que podamos tener claridad de esta revelación, no solo un entendimiento, sino una ejecución, una aplicación correcta, Señor, de lo que recibimos. No basta con entender, no basta con oír, sino estamos completando, Señor, esto cuando nosotros ejecutamos, cuando hacemos. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es maravilloso entender esta revelación, pero naturalmente también conlleva una responsabilidad muy grande. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos cumplir correctamente nuestra función para que el cuerpo esté saludable. Que el Señor te use, te siga usando poderosamente bajo el entendimiento que hoy tienes de que debes someterte, como dice la Escritura, someteos unos a otros, y debes funcionar como miembro del cuerpo de Cristo, como ese órgano importante y necesario también. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Gracias una vez más por aprender a escuchar a Dios, por estar presente también en este adiestramiento. Cada vez que te conectas el día lunes a Reforma, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a mi vida. Cuando nos conectamos el día martes al adiestramiento, el viernes al discipulado, es indudable que el Señor sigue trabajando en nosotros, sigue formándonos de la manera en que Él quiere hacerlo. Espero que podamos estar nuevamente el próximo martes entonces sintonizando este adiestramiento y continuamos con el capítulo número 4. Una bendición estar acá, saludarles. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas y sus saludos también. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta pronto. Dios de toda potestad eres tú.
compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Dios de toda potestad eres tú. Nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Cantad a nuestro Rey Jesús, celebrad su victoria en la cruz, proclamad su poder y majestad, su nombre exaltad. Dios de toda potestad eres tú. Nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán.